la historia detrás del día en que el dictador se tomó la Asamblea Legislativa de El Salvador en febrero del año 2020. Pueblo salvadoreño, a continuación vamos a ver un reportaje según recopilaciones, información fidedigna del Faro. La irrupción a la Asamblea Legislativa del presidente Bukele no se debió a ningún préstamo de seguridad. Tuvo su origen en una crisis de agua y algas. Vayamos escuchando, pueblo. En el problema de imagen que esa crisis generó al gobierno, el Faro reconstruye lo que ocurrió alrededor de la toma del Congreso. 3 días antes, Capres ordenó por chat al gabinete cancelar viajes y asistir a la manifestación del 9. A los PPI de los diputados se les convocó el viernes con un mensaje político de su jefe que les recordó que la policía paga el salario. Los soldados que entraron al Salón Azul pertenecen a un cuerpo élite desplegado expresamente para la operación. Audios de una reunión privada demuestran que varios diplomáticos reprobaron al gobierno lo sucedido y que altos funcionarios reconocieron que el 9F fue un error. Bueno, vamos a ver las semanas previas, qué pasó, ¿verdad? Al 9F. Las semanas previas, un problema de imagen. El de Bukele es un gobierno hábil para manejar la agenda de los medios de comunicación y las tendencias en redes sociales. Es un gobierno al que le preocupa el marketing, la promoción de temas que protejan su buena imagen, como explicó un funcionario del gabinete de gobierno ampliado que habló con el Faro luego los hechos del domingo del 9 de febrero. Sin embargo, durante la primera semana de enero del 2020 se le desató un problema que la administración tardó en dimensionar: una crisis de abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador. Lo que ocurrió el 9 de febrero en la Asamblea es íntimamente relacionado con el problema del agua, explicó este funcionario. La primera semana de enero de 2020, los usuarios de redes sociales se comenzaron a quejar por falta de agua, mientras otros denunciaban que de sus chorros salía agua con mal sabor y mal olor. El gobierno matizó el problema así: el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Frederick Benítez, aseguró que había una disminución del servicio por trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas. La explicación no contuvo las denuncias. Pasó otra semana. Lejos de agotarse la crisis, tomó nuevas dimensiones. El 15 de enero, ANDA explicó que el problema se debía a una proliferación de algas en el río Lempa. Esas algas dijeron que se colaron en Las Pavas, la planta que abastece de agua a 1.2 millones de usuarios en el Gran San Salvador. 3 días después, el 18 de enero, el presidente de ANDA y la ministra de Salud, Ana Orellana, insistían, sin embargo, en que el agua era apta para el consumo. El 27 de enero, Bukele encontró una oportunidad de que la crisis del agua pasara a segundo plano. Ese día, la Fiscalía presentó una petición de antejuicio contra el expresidente de la Asamblea y ex candidato a la presidencia por Arena, Norman Quijano. El presidente quiso llevar trigo a su molino. Arena y el FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. 1000 veces malditos, escribió el 1 de febrero en una publicación de sus redes sociales. Ese mismo día, el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, filtró en una red social un documento que revelaba quién pagó el viaje del viceministro Osiris Luna en un avión privado. 2 días después, la empresa mexicana Grupo Seguritech Integral Security confirmó a El Faro que había pagado el viaje de Osiris Luna a México, algo que el gobierno mantenía en secreto desde el 10 de noviembre. La oposición aprovechó los dos flancos para golpear al gobierno. El 3 de febrero,
los partidos de oposición acordaron interpelar al presidente de ANDA y a la ministra de Salud. ¿Se recuerdan, verdad, pueblo, cuando los interpelaron por la crisis del agua? 2 días más tarde, el miércoles 5, los diputados de Arena se negaron a dar sus votos para un préstamo del BCI por 109 millones de dólares, con el que el dictador Bukele quería financiar parte de su plan de seguridad. Los diputados alegaban falta de transparencia en el préstamo porque parte de los fondos eran para la compra de cámaras de seguridad, uno de los productos que vende la empresa que invitó, escuche usted, a Osiris Luna a México. Bukele necesitaba mover piezas, se venían haciendo mediciones de la reacción de la gente ante ciertos temas, ¿verdad? Explicó Alfaro, uno de los funcionarios de su gobierno, que preocupaban dos en particular, lo de Osiris y lo del agua. Lo de Osiris no le impactó, o sea, no le afectó. Hay que hervir el agua, seguían insistiendo, ¿verdad? Los ministros, ¿verdad? Debemos consumir agua hervida o filtrada, es lo que recomendamos nosotros. Por el agua se puede beber. Yo he bebido y no ha habido ningún problema, dijo la ministra. A pesar de defender que el agua era potable, el gobierno desplegó un plan de contingencia para llevar pipas y agua embotellada a las zonas afectadas y saturó las redes sociales con fotografías y videos de su esfuerzo. Una lluvia de publicaciones exhibieron a funcionarios haciendo innecesarias cadenas humanas para pasar de mano en mano botellas de agua descargadas o cargadas en camiones. El martes 21 de enero, el gobierno llegó a su tercera semana con la mancha de la crisis en su comunicación estratégica. Esa noche, durante una conferencia de prensa, rodeado de su gabinete, Bukele regañó a sus funcionarios por primera vez. O sea, en 7 meses el gobierno pidió disculpas por la desinformación, ¿verdad? Inicial. A lo largo de ese día, Bukele publicó desde su cuenta de Twitter 12 mensajes, todos allí recordando a los diputados que el domingo debían presentarse a la sección extraordinaria, convocando a la gente a llegar como medida de presión para los diputados y recordándoles que el préstamo en seguridad era para el bienestar de policías y soldados. El orden constitucional aún no ha sido roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe realizarse el domingo a las 3 p.m. Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y están en desacato. Se recuerdan que así dijo, ¿verdad? Si los diputados no asisten, rompiendo el orden constitucional, y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución. Mire todo lo que llevó, pueblo. Bukele dijo aquí anoche que el problema de las algas estaba superado. Prometió la modernización de las pavas y la construcción de otra planta a la crisis de comunicacional, ¿verdad? Y aún faltaba más. Durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, otros 3 temas se sumaron a la crispada agenda nacional. La petición de antejuicio contra el diputado arenero Norman Quijano por negociar con las pandillas, la revelación de que una empresa de seguridad había pagado un viaje a México al viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna, y la decisión de Arena y el FMLN y el PDC de retirar su apoyo a la solicitud del gobierno de negociar un préstamo internacional de 109 millones para financiar la tercera etapa de la seguridad, plan control territorial. Pueblo, entonces ese fue el verdadero asunto por el cual este dictador que vemos ahí tomó la asamblea el 9 de febrero del año 2020. Era para prácticamente aplacar, ¿verdad?, su imagen, porque se habían venido críticas, la gente estaba molesta, pueblo, ¿verdad? Y aprovechó, ¿verdad?, para que los diputados dejar los malos parados ahí, ¿verdad?, ante el pueblo. Aprovechó, mire, en combo, ¿verdad? Porque también Osiris Luna le habían pagado un viaje a México, una empresa de seguridad. Pueblo, es una corrupción horrible la del dictador. Pero imagínense que fuentes también dijeron de que se les había salido de control, que eso era lo que hizo, lo que estamos viendo ahí, que incluso hasta chilló, lloró, es marketing político para limpiar su imagen. Y él quedó ante el pueblo salvadoreño como un héroe, pues, ¿verdad? Que quería prácticamente la seguridad, la quería mejorar a través del plan control territorial. Pero imagínense allí ese golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, pueblo,
fue para su imagen, para aplacar la ira del pueblo salvadoreño, porque muchos estaban molestos. La agua estaba contaminada, pueblo, estaba intoxicada esa agua. Imagínense, bebimos agua con algas intoxicadas. Pero bien, solamente Dios nos pudo ayudar, pueblo salvadoreño. Y mire, aquí tenemos este nefasto para las redes, para el marketing. Es un crack este infeliz hijo del diablo. Pero bien, pueblo, está prohibido olvidar. Aquí le dejo que el problema, ¿verdad?, de la irrupción del 9 de febrero del año 2020 fue a ese problema del agua, y más que todo por algas, según un reporte de El Faro. Bueno, pueblo, pasen un feliz día y está prohibido olvidar, pueblo, está prohibido olvidar.